Dice que está iniciando grabación. Y mientras se empieza a grabar, pues voy a poner, la grabación se inició, perfecto. Voy a compartir. em, Voy a compartir la pantalla. Lo que vamos a ver hoy es relativamente sencillo. Quiero ser pues relativamente concreto, pese a que el texto puede ser un poco extenso. Quiero que miremos el texto de Bátimo del libro de Comunismo Hermenéutico, en particular el texto de la hermenéutica, bueno, sí, se llama Comunismo Hermenéutico, y el capítulo que me interesa se llama La interpretación como anarquía, que de hecho está ahí puesto en la guía de actividades y demás. Sobre todo porque hay un par de líneas que están ahí muy puntuales, entonces creo que me va a gastar estos 40 minutos más o menos, como de aquí a las 5, presentándolo, ojalá un poquito antes para que pues podamos charlar un poco, ¿no? Pues porque al final de cuentas esa es la idea. El texto ahí está, las presentaciones ustedes las puedan ver. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Acá, compartir, perfecto. Acá estoy con el Skype, acá está. Listo. Vamos a trabajar en dos momentos. En un primer momento vamos a mostrar esta pequeña presentación que tiene como 5 o 6 diapositivas, o si no es que menos, donde pues básicamente hago una muy rápida introducción a la hermenéutica posmoderna de Bátimo, clarificando un poco las nociones de posmodernidad y mostrando un poco de cuáles son sus fuentes. Y en una segunda instancia ya entramos al texto propiamente de la interpretación como anarquía, que hace parte del libro del comunismo hermenéutico. Entonces vamos a arrancar. Si tienen preguntas o algo, pues si quieren, abran el micrófono porque como tengo la ventanita chiquita, no me parece acá ver las manos de ustedes. Entonces cualquier cosa, me avisan, ¿listo? O las anotan y las hacemos al final, no pasa nada. Bien, Gianni Bátimo es la persona que tenemos acá a mano derecha, el de la foto. Es un tipo, digamos, brillante y es una de las personas de la tradición hermenéutica que todavía está viva, ¿sí? Bueno, Mauricio Bechot también, Paul Ricoeur ya está muerto, Dilthey también hace años, Schleiermacher, Gadamer también, Paul Ricoeur, ¿sí? Quizás de los únicos referentes que todavía tenemos vivos que han tenido que ver con el mundo de la hermenéutica sean, pues, digamos, a nivel internacional, sean justamente Gianni Vattimo por parte de Italia. Tenemos a Jürgen Habermas, pese a que él no es propiamente hermeneuta, pero pues tiene unos textos en los que trabaja y desarrolla sus teorías de Alemania, y por parte ya acá de México estaría el padre Mauricio Bechot de la hermenéutica analógica, que lo estuvimos charlando la vez pasada. Gianni Vattimo nace en el 36, tiene como 36, sí, 36, ya tiene 85, 6 años, en 2022, 86. Eh, y él ha caracterizado su propuesta hermenéutica como una hermenéutica nihilista o una hermenéutica posmoderna, ¿sí? Pero quizás la mejor manera en la que él ha caracterizado su propia propuesta hermenéutica es como una hermenéutica del pensamiento débil. ¿Listo? Entonces vamos a revisar rápidamente esas tres denominaciones. ¿Qué significa una hermenéutica posmoderna? ¿Qué significa una hermenéutica nihilista? ¿Y qué significa una hermenéutica del pensamiento débil? Y pues a partir de ahí vamos a desarrollar un poco las ideas que tenemos. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los textos fundamentales de Bátimo, El fin de la modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Bátimo, a diferencia de los otros grandes hermeneutas, y en eso se parece un poco más a Paul Ricoeur, no tiene un único texto donde él exponga toda su teoría hermenéutica, sino que hay que rastrearla aquí y allá. Sí, tiene muchos textos, es un autor sumamente prolífico. No solamente ha sido un autor, ha trabajado también en política, fue durante varios años eurodiputado, habla bien el español e incluso él estuvo acá en Colombia, en la Luis Ángel Arango, ¿qué año sería? Como en el 2012, por allá sería más o menos quizás. Y dio una conferencia en la Luis Ángel Arango, repito, él habla bastante bien el español. La conferencia está grabada, de hecho. Y si mi memoria no me falla, la puse en el sílabus. Pero si no, ahorita no, porque en el sílabus no podía poner los videos de YouTube. Ese video está en YouTube, ahora después se los comparto, pues si lo quieren escuchar ahí hablando en español y tales. Es un tipo sensato, ¿sí? No por ello, pues digamos, ajeno a la crítica, como todo en filosofía puede ser estudiado, revisado, sojuzgado, sopesado
y demás. Pero la propuesta de Bátimo no deja de ser interesante y hasta cierto punto responde de manera muy puntual a ciertos requerimientos actuales. Entonces, este es uno de los textos más conocidos de Bátimo, repito, quizás pues, hay otros, ¿no? El de comunismo hermenéutico también es muy conocido, ¿sí? El de pensar después de Dios también es muy conocido. Bueno, en fin, hay varios. El fin de la modernidad es quizás uno de los más clásicos, clásicos. En este caso, editado por la editorial Guediza. Cuando nosotros hablamos de posmodernidad, la pregunta es ¿qué significa posmodernidad? Acá tengo como tres pequeños cuadros comparativos sacados un poco al azar de distintas páginas web, ¿sí? Donde mostramos un poco diferencias y contraposiciones entre lo que es un paradigma moderno y un paradigma posmoderno. De hecho, acá hay un curso que usualmente lo abren en el 16.5 que se llama Modernidad y Posmodernidad. Yo estuve trabajando en la certificación de ese curso. Finalmente no sé quién lo dicta porque pues esos cursos se suelen abrir solo en periodos intermedios, o sea, 8.3 o 16.5. Pero bueno, si algún día lo estudian, pues ahí encontrarán lecturas y podrán mirar a fondo las consideraciones. En términos generales, podemos mirarlos rápidamente y nos vamos a dar cuenta que la comparación entre el mundo moderno y el mundo posmoderno apunta más o menos a lo mismo. El cuadro de la izquierda dice que la modernidad o el modernismo ostenta una extraordinaria fe en el progreso y en las habilidades que tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, para transformar y dominar el mundo. Sí, eso es cierto. Así como una capacidad de la razón para descubrir las leyes naturales y ostentamos también una libertad frente al abuso del poder, mientras que la posmodernidad va por otro lado, ¿no? Pierde fe en la razón y en la ciencia, ¿sí? Pese a que ello ha implicado un culto a la tecnología, en contraposición a la modernidad, la posmodernidad es una época del desencanto. Ya no creemos en utopías, ya no estamos de acuerdo en que todo va para mejor, o sea, desechamos la idea del progreso y pues en ese sentido, pues con que me vaya bien a mí, oye, pues está por bien ser, me doy por bien servido. Si le va bien a los demás, chévere, pero eso quiere decir que hay un excesivo énfasis en el individuo, ¿no? Los medios masivos y la industria del consumo masivo se convierten en centros de poder, es decir, descentramos el poder de la política al consumo, al mercado. Por lo tanto, ello implica una pérdida de fe en el poder público y, consecuentemente, una despreocupación ante la injusticia, porque el poder se vuelve un tema del mercado, claramente, clarísimamente, ¿no? Esto es una de las consideraciones. Básicamente vamos a ver que hay otras parecidas, ¿no? La tabla de arriba a la derecha dice que en la modernidad hablaríamos nosotros de un paradigma de universalidad, de realidades generales, de objetividad, de verdad absoluta, de homogeneidad, todo ese tipo de cosas. Mientras que en la posmodernidad estaríamos hablando de fragmentación, de microrealidades, de una subjetividad, de verdades condicionales, situacionales, de en vez de homogeneidad, diversidad. Y algo por el estilo nos dice el cuadro de abajo, donde hablamos de que la modernidad tiene o hace énfasis en perspectivas de diseño, de propósito, o sea, pretende establecer criterios y formas, digamos, para entender la realidad, mientras que la posmodernidad acepta un poco más el azar y las cosas, los aspectos casuales, ¿sí? Ya no hay tanta estabilidad de los valores como la había en el mundo moderno, ni tampoco la razón se establece como el fundamento. De hecho, más bien hay una apertura al sinsentido, al relativismo, a la deconstrucción, etcétera. Y entonces nosotros tenemos estas consideraciones. Eh, ¿Son válidas? Es decir, ¿podríamos nosotros entenderlas como si esto es lo posmoderno, esto es lo moderno? Sobre ello hay muchísimas discusiones todavía. De hecho, hoy por hoy, a siglo XXI, año 2022, cada vez se ha dejado de utilizar el término de posmodernidad porque se consideraba que digamos que la posmodernidad iba a ser una ruptura con la modernidad. Pero no obstante, y eso es algo que se da cuenta Lyotard por allá en los 60 cuando empieza a hablar de la posmodernidad, se da cuenta que la posmodernidad está enraizada en la modernidad. O sea, lo posmoderno puede ser muy post, pero sigue siendo moderno. Sigue siendo moderno. O sea, los problemas que son problemas en la modernidad siguen siendo problemas en la posmodernidad de otra manera, de otra perspectiva y tales, pero es básicamente como lo mismo. Esa idea que alguna vez tuvieron ciertos ideólogos posmodernos de hacer de la posmodernidad como una nueva era, algo así como lo fue la Edad Moderna respecto a la Edad Media, pues no se dio.
no se dio. Hoy en día más bien se habla de modernidad tardía, de modernidad líquida, de modernidad del capitalismo tardío, por ejemplo, ¿sí? Modernidad de la hipervigilancia. Hay muchas formas de llamarlo, pero en el fondo estamos apostando básicamente como a la misma descripción, como a la misma descripción, ¿sí? Entonces, esto que hablamos de la posmodernidad es más o menos cierto, o sea, algo de eso hay, pero no es una caracterización tan radical y tan opuesta al mundo moderno. Al contrario, una de las posibilidades lógicas de desarrollo del mundo moderno es justamente el mundo posmoderno. El mundo posmoderno no es contramoderno, como a veces se ve, es posmoderno. O sea, asume que hay ciertos proyectos del mundo moderno en el que pues, nos vamos a situar después de esos proyectos. ¿Sí? E incluso muchas veces siendo la continuación de esos proyectos, pues por otros medios. Pero claramente no se trata de una contramodernidad, ¿no? La contramodernidad sería una cuestión distinta y eso más bien nos devolvería, por ejemplo, a la Edad Media. La posmodernidad, hay veces que ciertas cuestiones, ciertos aspectos posmodernos tienen ciertos tintes muy neomedievales, ¿sí? Suena rarísimo, pero pues así se utiliza el término, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en muchas de nuestras condiciones laborales, y sobre todo, ni siquiera condiciones laborales, sino nuestra gestión de la administración en contextos laborales muchas veces tiene una dimensión neofeudal, ¿sí? Entonces, donde, pues sí, acá mando yo y esto es lo mío y entonces yo soy el rey, nombro a los jefes de ustedes y esos jefes van a ser como los príncipes y los condes que van a regir sobre los que están abajo, que son los duques y tales, y se establece una jerarquía y pues uno muchas veces en el trabajo se da cuenta, incluso en la UNAD, que es una institución tan grande, pasa mucho, ¿sí? Como que la zona Caribe hace unas cosas, en la zona centro hace otras, la zona sur hace otras, y parece que estamos organizados, pero a veces se siente que no tanto, que son como feudos distintos, ¿no? Sí, a veces algo de contramodernidad hay en la posmodernidad, pero repito, inicialmente no se define por ahí. ¿Cómo se define la posmodernidad como tal? Vamos a mirar este fragmentico de la página 25 del libro de Jean-François Lyotard que se llama La posmodernidad explicada a los niños. Es un texto muy sugerente, difícil, pero yo se los recomiendo. Em, Cuando Lyotard escribió un libro que se llama La condición posmoderna, pues explicaba eso, qué era la condición posmoderna. En una conferencia importante le dijeron, profesor Lyotard, esa explicación está muy rara, eso está muy difícil, no entendemos, explícanos lo más fácil. Y él dijo, se los va a explicar más fácil en mi siguiente libro. Y escribió un libro, no sin dejo de ironía, que se llama La posmodernidad explicada a los niños, ¿no? Y pues es igual de difícil que el anterior, pero es un buen libro. Dice Lyotard acá lo siguiente, ¿sí? Lo posmoderno sería aquello que alega lo impresentable en lo moderno y en la presentación misma, aquello que se niega a la consolidación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible, aquello que indaga por presentaciones nuevas, no para gozar de ellas, sino para hacer sentir mejor que hay algo que es impresentable. Un artista, un escritor postmoderno están en la situación de un filósofo. El texto que escriben, la obra que llevan a cabo, en principio, no están gobernados por reglas ya establecidas. Es cierto, la posmodernidad reconoce la caducidad de las reglas. Reconoce la caducidad de las reglas. ¿Sí? Ahora, ¿necesitamos reglas? Sí, las necesitamos, pero son caducas, o sea, tienen cierta validez y cuando no valen más, pues las cambiamos. Pero las reglas tradicionalmente no funcionan así, son premisas absolutas que valen para siempre, como las reglas éticas o las reglas políticas, sí, o las reglas morales o estéticas, por ejemplo. Y lo que nos está diciendo es justamente eso, la posmodernidad implica pensar al margen de la regla, al margen del fundamento, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? El texto que escriben, la obra que llevan a cabo, no están gobernados por reglas ya establecidas, sino pueden ser juzgados por medio de un juicio determinante, ¿sí? Por la aplicación de ese texto, a esa obra de categorías conocidas. Estas reglas y estas categorías son lo que la obra o el texto investigan. Ese tema del juicio determinante es clave porque eso es de Kant, eso es de la crítica del juicio. Kant diferencia en la crítica del juicio entre dos tipos
de juicios. Diferencia entre el juicio determinante, que es un juicio en el que la universalidad está dada. Entonces yo básicamente predico una particularidad de una universalidad. No sé, ejemplo, ¿sí? Todas las casas tienen paredes y techo, ¿sí? Entonces, pues yo estoy diciendo que todas las casas tienen paredes y techo. Entonces, si esto es una casa, pues tendrá paredes y techo, porque yo ya estoy dando la universalidad de la regla a partir de un juicio determinante. Repito, se llaman juicios determinantes aquellos en los que la universalidad está dada en el juicio. Y son todos esos juicios en los que yo digo todo X es P. ¿Sí? Porque estoy dando una caracterización total de X en virtud de P. O en este caso, pues de las casas en términos de techo y paredes o de lo que ustedes quieran. A ese juicio contrapone Kant el juicio reflexionante, ¿sí? Y el juicio reflexionante, dice Kant, es aquel juicio en el que no están dadas las categorías universales y no obstante, para que podamos entenderlo, tenemos que hacer como si estuvieran dadas. Es decir, el juicio reflexionante es un juicio en el que la universalidad no está dada y nosotros tenemos que, de alguna manera, suponerla allí. Pero eso es un camello. Ahora, lo hacemos, sí, todo el tiempo. Y sobre todo lo hacemos en los aspectos en los que no tenemos universalidades. Por ejemplo, lo dice Kant en la estética. En la estética, ¿sí? Establecer un juicio de gusto universal es difícil, es muy difícil, ¿sí? Decir, es que todo lo que nos gusta es raya. Completar esa frase es muy difícil, ¿sí? Yo puedo decir, a mí me gusta la proporción, de pronto a Ana no le gusta la proporción, de hecho a Ana le puede gustar la disimetría y de pronto a Juan no le gusta ni la proporción ni la disimetría, si no le gusta, no sé, lo barroco, lo que es atiborrado y tal, ¿sí? O sea, tenemos distintas formas del gusto, entonces, ¿cómo podemos establecer un juicio del gusto? ¿Cómo podemos establecer un juicio del gusto? O incluso, ¿cómo podemos establecer un juicio teleológico? ¿Sí? Entonces, donde yo digo, toda agua hidrata, pues sí, pero si yo le echo agua a un cuerpo ahogado, no lo hidrata, ¿sí? Entonces, no es que toda agua hidrate, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el agua? Cuando yo digo para qué sirve el agua, estoy buscando o sea, estoy formulando una pregunta teleológica y lo que Kant se da cuenta es que cuando nosotros hablamos de teleología, no hay juicios determinantes. No podemos decir todo X tiende a P. Sí, no, o sea, de pronto en física y en ciertos aspectos de las ciencias naturales, en virtud de teorías, porque eso luego hay que llevarlo a experimentos. Pero en términos del mundo humano, la teleología no funciona en términos determinantes. Pero necesitamos entender la finalidad de las cosas, ¿sí? Si no, el mundo carece de sentido. Porque finalidad, teleología es criterio de inteligibilidad. Eso ya lo han enseñado Sócrates y Platón y demás, y Aristóteles con la causa final. Entonces, ¿qué hacemos? Pues suponemos que hay una finalidad y que todos la entendemos, pero esa finalidad no es determinante, o sea, no es que determine la realidad, es reflexionante. Esa universalidad reflexivamente le da unidad y comprensibilidad a las situaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo a propósito de esto Lyotard? ¿Sí? Que las obras en el mundo postmoderno ya no están regidas de una manera o bajo un juicio determinante, ¿sí? Todo es reflexionante. O sea, ya no hay universalidad que nos fundamente algo. Y toda universalidad depende única y justamente pues, de lo que nosotros reflexivamente podamos decir. El artista y el escritor trabajan sin reglas para establecer las reglas de aquello que habría sido hecho. De ahí que la obra y el texto tengan las propiedades del acontecimiento. Acontecimiento en filosofía es algo que es único, que es irrepetible y que se da de una manera, digamos, total. Eh, Hay muchas formas de entender el acontecimiento. Una de las mejores maneras como, es como lo entiende Alain Badiou en su texto El ser y el acontecimiento, que dice que el acontecimiento es ruptura. Sí, ruptura. La palabra acontecimiento viene desde hace tiempo, en el siglo XIX ya se usaba, pues como palabra se viene usando hace mucho. En filosofías del siglo XIX, Heidegger la pone a circular y sobre todo la idea del acontecimiento en tanto ruptura de todo lo demás va a ser clave en la comprensión de lo posmoderno. Por ello, Lyotard nos va a decir ahí al final de estas líneas que posmoderno es o será comprender según la paradoja del futuro post anterior, o sea, el modo. Uno dice, no entiendo del todo. Exacto, porque lo que está tratando de pensar el mundo posmoderno es justamente
un contexto, una filosofía, una propuesta en la cual rompamos ciertas perspectivas, ¿sí? Y nosotros digamos, tengamos la posibilidad de pensar, como lo va a decir Lyotard, Bátimo ahorita más adelante, ¿sí? Pensar sin justificación. Pensar sin justificación, es decir, que no tengamos que hacer epistemología de todo lo que decimos, ¿sí? Que no tengamos que hacer metafísica de todo lo que decimos, sino podemos pensar con rigor pero sin estar presa de criterios de justificación. ¿Cómo es eso posible? Vamos a mirar. Una segunda, cuando nosotros nos tomamos la posmodernidad en serio, nos damos cuenta que la única forma de entender eso tiene a la base un pensamiento nihilista y el pensamiento nihilista del mundo moderno tiene a la base por excelencia a Nietzsche. ¿Sí? Hay otros nihilistas, claro que sí, está Mainlander, incluso Schopenhauer en algún punto va por allá, y sí, pero sobre todo Nietzsche por su propuesta y por su alcance como filósofo es uno de los que más trabajamos. Él tiene un texto que yo les recomiendo, no sé si ya lo hayan leído, si no, leámoslo, se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y en esta primera página dice Nietzsche lo siguiente, ¿sí? Dice acá, pudiera uno inventar tal fábula y sin embargo no alcanzaría a ilustrar cabalmente lo pobre, precario y efímero, lo útil y contingente del intelecto humano dentro de la naturaleza, ¿no? Han transcurrido eternidades sin que él existiera. Cuando se haya extinguido, no habrá pasado nada, pues no hay para este intelecto ninguna misión ulterior que apunte más allá de la vida humana. Es cosa del hombre y únicamente su dueño y progenitor lo considera con tal patos, o sea, con tal pasión, que cualquiera diría que giran en él los goznes del universo. Claro, en nombre de la razón hemos querido explicar el mundo, explicar a Dios, explicar la naturaleza, explicarlo todo, ¿sí? Pero pues eso le concierne al ser humano, ¿no? El intelecto humano pues funciona para los humanos y el mundo existía antes del intelecto humano y seguirá existiendo cuando los humanos nos extingamos. Y pone de una manera incluso hasta un tanto irónica. Dice, mira, si nos fuese dado comunicarnos con la mosca, una mosca, entenderíamos que ella también cruza el aire con tal patos y se siente el centro volante del universo. ¿Sí? Es decir, pensar que porque nosotros somos seres racionales somos más que el resto de lo que existe, nah, somos racionales, para bien y para mal, para bien y para mal. Tampoco es que sea la octava maravilla. Nietzsche va a sintetizar su propuesta que va a ser claramente abordada por perspectivas hermenéuticas en la expresión no hay hechos, solo hay interpretaciones. No hay hechos, solo hay interpretaciones. Si no hay hechos y lo único que hay es una interpretación, porque cualquier enunciación de los hechos es ya una interpretación, porque incluso la manera misma de darse de los hechos es ya una interpretación, pues automáticamente se nos desontologiza la realidad, porque pues al final, pues toda realidad se reduce a ser interpretada. Toda realidad se reduce a texto, o sea, lo que podemos interpretar. Y si nosotros podemos interpretarlo todo, pues digamos que desaparece un poco el mundo a la base, ¿no? Miremos cómo lo dice Nietzsche acá. Nietzsche, en este texto de Verdad y Mentira en sentido extramoral, lo dice en unas páginas más adelante en los siguientes términos. Va a decir, ¿qué es pues la verdad? Se pregunta. Respuesta, una multitud movible de metáforas, metonimias y antropomorfismos. En una palabra, una suma de relaciones humanas poética y retóricamente potenciadas, transferidas y adornadas que tras prolongado uso se antojan fijas, canónicas y obligatorias a un pueblo. Las verdades son ilusiones que se han olvidado que lo son. Son metáforas gastadas cuya virtud sensible se ha deteriorado. Monedas que tanto manoseados que han sido, han perdido ya su imagen y ya no sirven como monedas, sino como metal, etcétera. Es decir, para Nietzsche, la verdad no es más que una metáfora que se nos olvidó que lo era. Son ilusiones que nos olvidamos, ¿sí? Que lo que eran. Eran útiles, claro que sí. Servían, claro que sí. Pero pues hoy por hoy ya no. Ahora, hablamos de verdad, sí, pero en el fondo, pues son metáforas que nos hemos acostumbrado a su significado, ¿no? Cuando yo trabajo esto con los estudiantes, usualmente les pongo este ejemplo. Eh, no sé si ustedes a veces en las conversaciones, cuando uno lleva una maleta muy pesada y uno le dice a un amigo, a la mamá, a la novia, lo que sea, sí, oye, sosténme la maleta, y si está pesada, le dicen, uy, ¿y tú qué llevas? ¿Piedras?
¿sí? Es una metáfora, obvio no llevo piedras, pero supongamos que yo diga, sí, llevo piedras. Ah, ¿y por qué llevas piedras? Y no sé, me echo un cuento, pues cualquier cosa, ¿sí? Porque no, estaba en la montaña y tal, lo que sea. No va a decir como este tipo tan creativo. Pero de un momento a otro se me olvida que son metáforas. Entonces yo voy y le digo a Ana María, si sabes que Juan lleva piedras en la maleta. Y Ana María dice, "Pues, tan raro, ¿y por qué Juan lleva piedras en la maleta?" Pero como yo soy el profesor, me cree y entonces luego todos aceptamos y asumimos que Juan lleva piedras en la maleta. ¿Sí? Porque era una metáfora, pero la metáfora nos olvidamos que era metáfora. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la verdad que nos debía hablar de una certeza, que nos debía hablar de una realidad cierta y segura, pues termina hablándonos de ilusiones, de metáforas, de metonimias, de antropomorfismos, todo ese tipo de cosas. O sea, nosotros armamos el mundo según nuestras interpretaciones, o dicho en otros términos, manteniendo las distancias, sería una forma de actualizar el pensamiento del sofista Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿Sí? Y en este sentido, entonces nosotros tendríamos una propuesta claramente nihilista. Ahora, Bátimo va a inspirarse en ambas propuestas, tanto en la propuesta postmoderna como en la propuesta nihilista para establecer su desarrollo. Para ello, vamos a saltar a este texto. ¿Listo? ¿Ahí estamos viendo el texto? Sí, ahí lo estamos viendo. El texto se llama La interpretación como anarquía, ¿sí? Es un texto que es el capítulo 3 del libro de Bátimo de comunismo hermenéutico. Es un texto muy bueno que yo les recomiendo, de hecho está ahí, de Heidegger a Marx, ¿sí? Es un texto del 2012, tal cual, 2012 en español, 2011 en italiano, y habla acerca un poco de la democracia emplazada, el capitalismo armado, comunismo hermenéutico, que es el que nos interesa, y sobre todo, pues, el capítulo 3 la interpretación como anarquía. Vamos a mirar de manera muy puntual qué significa eso y sobre todo esto, que es lo que más nos interesa, qué significa que la hermenéutica es pensamiento débil. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahí rápidamente. Interpretación como anarquía. Empieza Bátimo con una reflexión puntual. Dice, mira, en el transcurso de la historia de la filosofía política, interpretación y política han sido considerados ámbitos diferentes. O sea, eso es, no tiene nada que ver. Una cosa es interpretar y otra cosa es hacer política. A tal punto que cuando los políticos se ponen a interpretar, dejan de ser políticos y aparecen en noticieros haciendo análisis de coyuntura. Y eso está bien, funciona. Pero pensar que la política no tiene, perdón, que la interpretación no tiene nada que ver con la política, pues es una ingenuidad. Por eso dice que por allá en 1982 la revista interdisciplinar Critical Inquiry publicó un número titulado Politics of Interpretation, o sea, políticas de la interpretación. Allí se invitaban a distintos académicos a participar y pues hablar un poco sobre el tema. Bátimo lo va a decir en estos términos. Nuestro objetivo en el presente capítulo es esbozar no solo la esencia de dicho proyecto político, sino además, sobre todo, la emancipación que conlleva frente a quienes poseen el poder. Es decir, una política de la interpretación es necesariamente emancipatoria. Y eso hace que la hermenéutica tenga una tarea práctica, una tarea emancipatoria. Lo dice ahí a continuación, ¿no? Dice, ¿por qué esta política de la interpretación, el proyecto político de la hermenéutica no ha sido explorada? Y dice, oye, porque los filósofos tradicionalmente son conservadores, ¿no? Acá lo dicen. Nietzsche, Gadamer, Heidegger tradicionalmente eran conservadores. De hecho, esa era una de las tantas críticas que le hacía Habermas a Gadamer, si lo recordamos, y es que Gadamer aceptaba acríticamente la tradición. Eso no es cierto, eso no es cierto. Gadamer era crítico un poquito, no mucho, un poquito sobre las tradiciones. Pero si nosotros miramos mano en el corazón, el grueso de los filósofos tendemos a ser conservadores. Uno puede ser anarquista, comunista, liberal, lo que sea, pero en el fondo respecto a los principios, uno quiere aferrarse a los principios porque uno es filósofo y la filosofía funciona con principios. Primeros principios y últimas causas, decía Aristóteles, es el núcleo de la sabiduría. Buscamos principios y una vez tenemos principios queremos conservarlos. Hay una cierta tendencia de la filosofía a ser conservadores. No está mal,
pero tampoco es que sea lo ideal. Hay momentos donde hay que saber romper con los principios, como lo hizo, por ejemplo, Descartes cuando pone todo entre paréntesis, como lo hace Husserl cuando pone el mundo por allá entre paréntesis, como lo hizo Kant cuando dejó de escribir por 10 años y se despertó del sueño dogmático. Sí, sí, es cierto, porque a veces los principios funcionan como ilusiones, nos dan la ilusión de principios, ¿no? Entonces, claro, hay una cierta tendencia conservadora en la filosofía y también en la hermenéutica, y entonces en ese sentido, pues no nos hemos puesto a pensar cuán emancipatoriamente potente es la hermenéutica. Y es un poco la propuesta que quiere trabajar Bátimo, ¿no? Bátimo lo va a trabajar de muchas maneras. Yo voy a ir muy rápido por estos dos primeros apartados, muy rápido los voy a decir en 2 minutos, para dedicarle el tiempo que nos queda, que son más o menos unos 5 o 10 minutos, al tema de el pensamiento débil, porque ese es el quid de la propuesta de Bátimo y quiero que quede muy clara. Y ya después de eso hacemos preguntas y charlamos si hay alguna duda o inquietud que quede por ahí. Em, el anarquismo hermenéutico del que habla Bátimo, y él lo dice, no implica la ausencia de reglas, sino de la norma universal única. Obvio que hay reglas, las necesitamos. ¿Por qué? Porque así yo no quiero hacer reglas, yo veo regularidades en el comportamiento humano, en la naturaleza, en cómo se baña mi gato, en los ciclos del día y de la noche. Entonces, pues si hay regularidades, pues formulo reglas que expliquen esas regularidades. Pero eso no es el punto. El anarquismo no es, no quiero reglas. El anarquismo, por lo menos tal como lo estamos entendiendo acá, ¿sí? Es justamente, no quiero una única regla universal. Decir, es que todo se hace así y punto, o no se hace. No, pero ¿por qué? No, porque se hace así, punto. Básicamente nos damos cuenta que cada vez que hay una regla universal única, básicamente hay un ejercicio oculto del poder ahí, ¿sí? O sea, hay un ejercicio del poder. Y como el poder es estudiado por la política, no política en el sentido de doy un tamal y me dan mi voto y todo, o compro un voto con un tamal, o no política en el sentido de yo soy liberal, yo soy de los verdes, yo soy de los azules. No, política en el sentido, repito, amplio del término, ¿sí? Como reflexión sobre el poder, sobre las dinámicas y ejercicios del poder. En este sentido, la hermenéutica se da cuenta que cuando nosotros hablamos de un poder único, pues eso es complicadísimo. La hermenéutica no tiene problema con que haya reglas, ni el nihilismo, ni la posmodernidad. El problema es pensar que hay una regla universal única. Eso es lo peligroso y eso es donde justamente pues la hermenéutica va a tomar distancia, ¿sí? Marquardt nos va a hablar, por ejemplo, de un adiós a los principios, precisamente en este mismo sentido, ¿sí? La hermenéutica es la única filosofía que refleja el pluralismo de las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque es la única que es capaz de aceptar que existen muchos principios. La fenomenología lo intenta, pero al final, cuando llega a la reducción eidética, pues, y entre más trascendental se ponga el fenomenólogo, pues más a un criterio y método único va a llegar, ¿sí? La hermenéutica en este sentido es muchísimo más plural. Plural no significa en este sentido, ¿sí? Que sea caótico, ¿sí? Significa, pues, justamente eso, que es diversa, que es diversa. ¿Hay principios? Sí, hay principios, pero no hay un principio que lo gobierne todo. No, no lo hay. Pero sí hay principios, sí, sí los hay. Entonces nosotros podemos reconocer que la propuesta de Dilthey, la de Heidegger, la de Gadamer, la de Schleiermacher, tienen principios a la base, sí, los tienen. Y entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cómo así que cuál es mejor? Pues depende. Si yo quiero interpretar algo en términos históricos, pues muy seguramente me conviene a mí mirarlo desde Dilthey. Pero si esa historia lo voy a entender en términos narrativos, pues es mejor desde Paul Ricoeur. Pero si lo que voy a interpretar lo quiero mirar desde un punto existencial, un punto de vista existencial, pues es mejor Heidegger, ¿no? O sea, pero no se trata de que haya un hermeneuta mejor que otro, ¿no? Se trata de diversidad, de pluralismo, ¿sí? Um, Él va a contarnos acá una rápida, la vena anárquica de la hermenéutica nos va a contar una historia un tanto rápida, pero igual es larga, le gasta como unas 10 páginas, hablando cómo pues la hermenéutica ya que apareció citada por Dan Bauer, ¿sí? Que recorrió un poco las tesis de Hermes, el dios griego que hacía interpretaciones de los mensajes divinos y pasa a través de las propuestas de Dilthey, ¿sí? Podríamos nosotros hacerla pasar como quien une puntos en una línea
por Lutero, Freud y Kuhn, y de hecho eso es lo que va a hacer. Nos empieza a hablar de Lutero, nos muestra cómo Lutero traduce la Biblia, y la traducción de la Biblia supone una operación política revolucionaria precisamente porque permitía interpretaciones, ¿sí? Freud va a hacer lo mismo cuando nos hable precisamente del desarrollo de lo que es normal, no normal, racional e irracional, incluso del consciente y subconsciente, ¿sí? Em, Cuando él habla, por ejemplo, Freud habla de la interpretación de los sueños, ¿sí? Reconocerá precisamente que, pues, a partir de lo conocido, nosotros podemos interpretar lo desconocido, ¿sí? Que es como uno entiende los sueños, ¿sí? O como, pues, básicamente como entendemos muchas cosas, ¿sí? Tesis que también compartió por allá Dilthey y Gamer, perdón, Dilthey y Schleiermacher, y finalmente termina con una reconstrucción de Kuhn, mostrando cómo en su obra en la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn y en constante diálogo con Feyerabend, pero en su libro, ¿sí? Especialmente termina hablando de el paradigma y él se va a dar cuenta que la hermenéutica funciona así, la hermenéutica funciona con paradigmas, ¿sí? Y lo dice, la conclusión que se desprende de estas intuiciones hermenéuticas de Kuhn es doble. Uno, la verdad no es la mayor preocupación que impulsa el progreso científico, no. O sea, lo que a nosotros nos interesa no es la verdad. Eso suena bonito, suena polite, suena filosóficamente correcto, pero no nos interesan otras cosas, nos interesa más, por ejemplo, los efectos de lo que decimos más que la verdad de lo que decimos. ¿Sí? Nos afecta más, por ejemplo, la recepción de lo que decimos más que la verdad de lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, hay como dos respuestas. Uno, ello, ¿no? Y dos, el conocimiento científico no cambia al hacer frente a los hechos concretos, sino que lo hace en el curso de una lucha social entre las interpretaciones de las comunidades científicas. O sea, la ciencia avanza cuando hay lucha de interpretaciones de cómo distintos grupos de científicos entienden la ciencia. No por hechos concretos, porque hay hechos concretos que no se explican y pues no se pueden explicar y dicen, bueno, son anomalías, ¿sí? O sea, y de hecho se llaman así, anomalías. Y una anomalía es algo que no sigue la norma, ¿sí? Entonces dice, pues acá hay un comportamiento anómalo, habrá que estudiar por qué, pero pues no sé, no se explica. De pronto en un futuro hayan otras formas científicas que permitan explicar esas anomalías, sí, pero en el fondo la ciencia avanza es por un ejercicio y un conflicto de interpretaciones. Por ello, la revuelta de Lutero contra la autoridad pontificia romana y la demolición de Freud, ¿sí? O que Freud llevó a cabo en la constitución racional de la mente, según la psicología tradicional, no difieren de lo que hace Kuhn en términos del empirismo lógico. Todos ellos no solo son anárquicos al no plegarse a las convenciones, ¿sí? Sino que además son también hermenéuticos por presuponer la posibilidad de el proyecto de y el derecho a interpretar de una manera diferente. De una manera diferente. Ahí está clarísimo el asunto, ¿no? En el apartado 2 nos va a hablar de que la existencia es interpretación, eso ya lo hemos visto, nos pone la frase de Nietzsche, ¿sí? Solo hay hechos y quizás más que hecho, interpretaciones, ¿sí? Esta es una frase de Nietzsche en sus cuadernos de notas que se ha publicado póstumamente bajo el nombre de la voluntad de poder o voluntad de dominio. Bueno, ahí lo tenemos, sí. Y lo que nos va a mostrar es, pues, básicamente lo que quiere decir un mundo sin hechos, ¿no? Que lo acabamos de mencionar un poco al comienzo y pues lo vamos a repetir si es el caso ahorita al final. Yo adelanto todo esto porque me interesa sobre todo llegar a la tesis de la hermenéutica como pensamiento débil. Dice Bátimo lo siguiente, la hermenéutica, ¿sí? Especialmente en la versión radical que aquí presentamos, solo dispone de motivaciones históricas contingentes para reclamar cualquier validez razonable. O sea, ojo con lo que ha hecho acá Bátimo. Primero analiza la historia de la hermenéutica en términos de lo que había dicho, por ejemplo, ¿sí? De lo que dijo Lutero, ¿sí? Una hermenéutica bíblica, o sea, el criterio de la interpretación es Dios. Quizás no. El criterio de la interpretación, entonces, podríamos considerar nosotros que es la razón, y estudiamos a Freud, y Freud nos muestra que hay muchas cosas, e incluso muchos sentidos, muchas interpretaciones que son inconscientes y que tienen su origen en el inconsciente. Y entonces dice Bátimo, tampoco. Y pues entonces, no, pues que el criterio sea la ciencia, que la ciencia nos diga qué interpretaciones son válidas o no, pero tampoco, porque la ciencia es justamente un desarrollo y tensión de tensiones entre interpretaciones. Entonces, ¿qué nos puede servir a nosotros
como criterio de lo que es una interpretación en hermenéutica. Él, después de analizar los casos de Lutero, Freud y Kuhn, ¿sí? Hace una revisión también muy rápida de la propuesta de Nietzsche y se da cuenta que la tesis de Nietzsche es sugerente porque nos reconoce, ¿sí? La posibilidad de un mundo sin hechos, o sea, no un mundo que ya no sea objetivo. ¿Sí? Él lo dice, ¿sí? Pongámoslo acá, al margen del prejuicio del conocimiento como el espejo de naturaleza, del que habla Rorty, ya no cabe imaginar un mundo dado objetivamente, sino tan solo uno siempre dado por medio de la participación de alguien. Por eso hemos insistido desde que hemos hablado de Gadamer que la hermenéutica no diferencia, o sea, para la hermenéutica la interpretación no es ni subjetiva ni objetiva, sino es intersubjetiva, requiere de la participación de alguien, porque un sentido solamente puede tener sentido en una comunidad de interpretación de sentido, así esa interpretación sea yo con yo y con la gente que yo leo. Punto, ¿sí? Pero tiene sentido en el marco de eso, de una tradición de lectura. Por eso lo va a decir, y es la línea amarilla que está señalada a continuación. La hermenéutica es una forma de contemplar al ser como un legado que jamás, jamás es considerado información definitiva. La hermenéutica entiende el ser como legado, pero no como un legado definitivo, no como esto es así y ya quedó así forever and ever y por toda la eternidad. No, ¿sí? La hermenéutica entiende que el ser es, siempre implica la configuración de lo real, siempre implica la participación de un alguien, de un otro, y que pues ello se va legando y no tenemos una versión definitiva, ¿sí? No sé, por ejemplo, Hegel, ¿cómo entendía Hegel la razón? ¿Sí? Hegel básicamente entendía la razón como el movimiento dialéctico del espíritu a través de la naturaleza, ¿sí? Mediante un ejercicio de autoconocimiento. Eso es palabras más, palabras menos la razón en Hegel, ¿sí? Y pues bueno, y él nos explica y tiene todo un sistema y funciona, ¿sí? Y para Hegel eso es la razón y punto, ¿sí? Y cuando uno entiende a Hegel, sí, es que uno lo puede entender hasta cierto punto, uno dice, estamos de acuerdo, suena raro, pero sí, bueno, estamos de acuerdo. Pero no obstante, si eso es así, entonces yo para qué sigo haciendo filosofía. O sea, si ya no hay nada más que decir, si ya no hay nada más que decir. La filosofía, en particular la hermenéutica, sí reconoce que siempre podemos tener un sentido nuevo, una interpretación nueva. Dilthey lo dice de una manera bonita, el comprender es una tarea de no acabar, es una tarea infinita, ¿sí? Y por ende, nosotros pues nos podremos morir y no habremos llegado a los sentidos últimos, pero no se trata de tener sentidos últimos, se trata de tener sentidos humanos, ¿sí? Y cuando necesitemos trabajarlos, pues los volvemos a trabajar y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, la tesis justamente es que la hermenéutica no dispone de hechos, sino que lo que dispone son de motivaciones históricas, de estas interpretaciones, muy en el sentido de Nietzsche. Por ejemplo, el final de la metafísica. Dice ahí, cuando no obstante, tanto en Nietzsche como en Heidegger se habla del final de la filosofía, no se trata tanto de un descubrimiento teórico, sino de una interpretación. Y aclara abajo, el final de la metafísica no es un hecho, no es algo que vamos a aceptar inevitablemente como un hecho, es un significado. A veces nosotros, profesores de filosofía, hablamos de, no, ya es que la filosofía murió, ¿sí? Entonces ya no se puede, la metafísica murió, ya no se puede hacer metafísica. Y uno dice, ¿por qué no? Porque tú dices, no, no, porque está muerto. ¿Y quién? No, pues Nietzsche mató la metafísica y Heidegger y Kant. Y uno dice, pero es en serio, o sea, ¿eso es un hecho? Y Batimo lo reconoce. No, no es un hecho. Obvio, son interpretaciones. Hay gente que sigue haciendo metafísica incluso al fin, después del final de la metafísica. ¿Por qué? Porque es gente para la que el final de la metafísica carece de sentido. ¿Sí? Entonces vemos propuestas de neotomistas, neo-heideggerianos, neo-aristotélicos, ¿sí? Hay gente que hace metafísica, todavía en pleno siglo XXI hace metafísica. Hay un texto muy bonito, de los mejores textos de metafísica que he visto de las últimas décadas, es El principio de vida de Hans Jonas. Y él empieza el texto diciendo, esto es un libro de metafísica y voy a hablar metafísicamente de lo que es la vida. No voy a hablar ni químicamente ni biológicamente, sino metafísicamente. Y uno le dice, oye, Jonas, tú sí sabes que ya no se puede hacer metafísica. Y Jonas dice, mira, soy filósofo, me vale tres rábanos, ¿sí? Y después de un libro de 300 páginas, tú dices, este es un libro de metafísica increíble.
¿sí? Difícil, complicado, con problemas, etcétera, pero está muy bien hecho. Podemos seguir haciendo metafísica, claro, ¿por qué? Porque el final de la metafísica, ¿sí? Y todo el carretazo postmoderno no son hechos, son sentidos. No son hechos, son interpretaciones, precisamente. Precisamente. Y entonces, en este sentido, ahí es cuando vamos a caracterizar ello como el pensamiento débil, ¿no? Dice, la filosofía italiana reciente ha llamado a esta forma de vincular la hermenéutica con el nihilismo y el final de la metafísica pensamiento débil. En un principio dice, débil significa ante todo el abandono de las pretensiones de absoluto. Débil no es falta de fuerza, débil es negar las pretensiones de absoluto, ¿sí? Lo dice en términos específicos. El pensamiento débil se convierte en una teoría fuerte del debilitamiento, como un sentido interpretativo de la historia, un sentido que se revela como emancipador debido a los enemigos a los que ha traído. El pensamiento débil, ahí lo subrayado en verde arriba, el pensamiento débil únicamente puede ser el de los débiles, sin duda no el de las clases dominantes, que siempre han obrado para mantener y no poner en cuestión el orden establecido del mundo. O sea, el pensamiento débil no es que sea débil respecto a un pensamiento fuerte, no. El pensamiento débil es débil precisamente porque reconoce que hay un único principio, un único poder y dice, eso es demasiado, this is too much, demasiado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a debilitar ese pensamiento fuerte de tal manera que pues no tenga un único principio, sino que tenga varios. Y ya con varios principios, pues podemos hacer algo. Porque si es que todos tenemos que regirnos bajo un único principio, dificilísimo, muy difícil, muy difícil. Sí, muy, muy difícil. Por ejemplo, parte de nuestra sociedad del mercado lo entiende así. O eres útil, o sea, en términos de mercadeo, o eres útil, o sea, o produces plata o no eres útil. ¿Y qué es lo que genera eso? Pues dificultades por montones, porque pues hay gente que puede ser útil para cosas que no se están vendiendo, entonces eso automáticamente significa pues eres inútil, ¿no? Y entonces los procesos industriales y de virtualización de trabajos y de sistematización de puestos de trabajo ha hecho que trabajos de muchas personas queden obsoletos, ¿sí? O al mismo tiempo, que personas con grandes talentos tengan que hacer trabajos como es el famoso libro Trabajos de Mierda, ese libro que se llama Shitty Jobs, que se los recomiendo, en español es así, Trabajos de Mierda, y es una recopilación de gente talentosa que hace trabajos ridículos. ¿Por qué? Porque el sistema dice que hay que hacerlos y punto, ¿sí? La hermenéutica débil busca justamente debilitar esas propuestas demasiado fuertes que nos dicen las cosas son así y no hay nada que hacer. El pensamiento débil, repito, no es débil porque carezca de fuerza, sino que es débil porque debilita las fortalezas que hay en otro tipo de pensamientos. ¿Con qué intención? Con la intención de que no se vuelvan absolutas y resulten difíciles. Baltimore nace en el 36, 3 años antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es decir, Baltimore era un niño y era italiano, ¿no? Es italiano. De tal manera que Baltimore vive en su infancia las consecuencias, o digamos, la realidad del fascismo y en su juventud las consecuencias del fascismo, ¿sí? Entonces, obviamente, Bátimo entiende que la tarea es luchar contra el fascismo. Y hermenéuticamente, ¿qué significa eso? Pues política. Pero política, repito, no significa, ¿sí? Coger una bandera y ir a marchar a la plaza, como decía la canción de Silvio Rodríguez. Sí, lo puedes hacer y si lo quieres hacer, maravilloso. Política significa pensar el poder. ¿Dónde se centra el poder? En la política, sí, en la economía también, en la religión también, pero hay otras partes, en el mercado, en la sexualidad, ¿sí? Hoy en día también en la emocionalidad, ¿sí? El tema, por ejemplo, el tema hoy en día de la emoción se vuelve un discurso demasiado fuerte que hay que empezar a debilitar, porque si yo digo como yo me siento agredido por mis estudiantes, entonces yo puedo armarles a ustedes una demanda y eso se vuelve un desastre, ¿sí? Y uno dice, pero oye, hay formas de gestionar tus propios sentimientos, ¿sí? Está bien que uno pueda reconocer cuando se siente agredido y cuando no, ¿sí? Pero es necesario saberlo gestionar, porque se va volviendo muy fuerte. Yo no sé si ustedes hayan escuchado hablar de eso que hoy en día se ha conocido como
el, el, la cultura de la cancelación, ¿cómo es que se le dice en inglés? Cancellation culture, ¿sí? Una cultura de la cancelación donde vamos a cancelar todo aquello que es incorrecto. Y uno dice como, espérate, eso es algo demasiado fuerte. Hay que debilitar todo, cualquier postura que se vuelva demasiado fuerte, ¿sí? Hay que debilitarla. Y esa es la tesis de la hermenéutica. Esa es la tesis del pensamiento débil. Para los pensadores débiles, el debate filosófico se vuelve en este sentido lucha política. Pero política, repito, no en términos de que aprueben la ley de tal, porque eso no necesariamente es política. Política es donde se centra el poder. A veces el poder ni siquiera está en la política. A veces el poder está, no sé, en la influencia, en la fama, en la economía. ¿Sí? Y tarea de la hermenéutica es reconocer esas estructuras de poder que hay debajo de ciertas interpretaciones. Pero en vez de otro sistema de pensamiento, insisto, Bátimo, tal lucha debe descansar en el pensamiento débil, es decir, la idea de la imposibilidad de superar la metafísica, estableciendo al mismo tiempo la capacidad de vivir sin legitimaciones ni valores previos. ¿Podemos aceptarlo? ¿Podemos hacerlo? Ese es el gran reto, porque es que es muy fácil cambiar un sistema de legitimación por otro y decir, uy, este sistema de legitimación está muy fuerte, vamos a debilitarlo y ponemos otro. Pero si luego ponemos otro y lo fortalecemos, ¿qué es lo que de una u otra forma le pasó a las revoluciones socialistas y comunistas en el siglo XX? ¿Sí? Desbancaron esquemas capitalistas inhumanos, ¿sí? Y una vez desbancados no pudieron ofrecer algo mejor y terminaron ofreciendo algo que seguía siendo tan salvaje o peor, incluso en algunos casos, que el capitalismo previo. O mejor también, hubo casos donde el socialismo fue mejor que el comunismo, ¿no? Que el socialismo, comunismo fue mejor que el capitalismo de antaño. Entonces, la tesis de Bátimo es, no se trata de cambiar un sistema por otro, se trata de ser capaz de vivir sin legitimaciones, ser capaz de vivir con soportes débiles. ¿Somos capaces de ello? Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Y esa es la cuestión donde ahí se pone en juicio y en juego nuestra condición posmoderna, nuestra condición posmoderna, ¿sí? Ese es el quid del asunto. Lo dice en estos términos, ¿no? El pensamiento débil permite a la filosofía corresponder a la disolución de la metafísica mediante la hermenéutica, buscar nuevas metas y ambiciones dentro de las posibilidades de la condición arrojada, ¿sí? No como algo determinante, no como que algo es así, tiene que ser así, sino, oye, estamos arrojados como el Dasein, como algo, estamos acá. Respuestas definitivas, no, por favor, no, respuestas que sigamos trabajando. Y cuando hay una respuesta que se pone como muy definitiva, por favor, debilitémosla porque cada vez que establecemos respuestas muy, muy sólidas, muy, muy fuertes, terminamos en debacles, terminamos quemando gente, terminamos destruyendo países, sí, terminamos en guerras sin término, etcétera. Entonces, la hermenéutica que reconoce que el ejercicio del poder es un ejercicio de interpretación, tiene como tarea establecer estrategias de debilitamiento. Ah, pero entonces eso hace la hermenéutica un pensamiento fuerte. No, es un pensamiento débil fuerte, porque la hermenéutica de entrada, lo hemos dicho, se reconoce como anarquista. ¿Y qué significa eso? Que no hay un principio, hay varios, hay varios. Dilthey, Schleiermacher, Gadamer, Ricoeur, Bátimo, ¿sí? Y necesita y conviene que se mantenga en ello, ¿sí? Él vuelve a insistir acá, si la existencia es interpretación, es necesario que aprendamos a vivir sin legitimaciones, sin legitimaciones. Y en ello consiste básicamente como su punto de la hermenéutica, ¿no? Quiero terminar acá con la frase, bueno, ahí hace una reflexión de Rorty, porque Rorty comparte precisamente estas mismas ideas, pero quiero terminar con estas dos preguntas que son con las que él también termina prácticamente su texto. ¿Sí? Él dice, Rorty junto a Schurman y Lyotard han encontrado en el pensamiento débil hermenéutico una ética sin principios y una política sin verdad. O sea, el sueño de la hermenéutica por lo menos de Bátimo, o sea, en términos de que es posmoderna, porque reconoce que no hay regla, una regla absoluta y entonces entiende la diversidad de reglas, y es nihilista en términos de que entiende que podemos establecer todo como un marco de interpretaciones. Sin embargo, ¿cómo es eso posible? ¿Y sería razonable vivir así? ¿Sí? Una ética sin principios y una política sin verdad.
esa es la propuesta, ¿no? Esta es la propuesta. Bátimo acá termina de decir un par de cosas. Dice que incluso se ha criticado el pensamiento débil, ¿sí? Que es básicamente la crítica típica, es el relativismo. Y lo que va a decir Bátimo es que no es cierto porque es que la misma crítica de Aristóteles, ¿sí? Que no es cierto porque si tú tomas el relativismo como absoluto, pues entonces el relativismo no es relativo. O sea, decir la expresión todo es relativo quiere decir que por lo menos hay algo que no es relativo. Esa frase no es relativa, ¿sí? Porque todo es relativo. Esa es absoluta, esa no es relativa. La tesis es habría que abrir cierto marco al relativismo, al escepticismo, diría Marquardt, ¿sí? O sea, al no tragar entero, al ser capaz de poner siempre un camino alterno con tal de debilitar un poco estas estructuras muy fuertes de poder y pues tener sobre todo un espacio de experiencia humana. Ahí termina el texto de Bátimo, hay unos textos muy sugerentes acá, unas referencias que pues yo tengo anotadas, pero bueno, ahí termina un poco el texto. Y esta es como básicamente la propuesta que quería comentarles de el pensamiento débil. ¿Listo? Bien, entonces voy a terminar con ello. No sé si hay alguna pequeña duda, inquietud, sugerencia, algo que quisiéramos puntualizar. Más o menos nos quedan 12 minutos más o menos. Entonces no sé, Ana María o Juan, que somos los que estamos acá conectados. Yo sí tendría como una inquietud, pero más hacia el nihilismo como, no sé si como, no sé cómo decirlo, si como término, como un movimiento, como algo que no solamente fue presentado pues ha sido trabajado o ha sido mencionado por Nietzsche, Heidegger también habla del nihilismo, pues ahora Bátimo también lo aborda, lo asocian o lo relacionan con la hermenéutica, pero no sé si eso como término, como movimiento, como definición dentro de la filosofía tenga algo de pronto en lo que uno debería como, que deberíamos como tener presente cuando lo vemos aquí desde los textos de hermenéutica. No sé Sí, si. Ujú. te entiendo. Y la pregunta es muy lúcida, es muy buena. Además, porque yo creo que si hay un término prostituido en filosofía y sobre todo en filosofía actual es el del nihilismo, ¿no? Porque sirve para decir cualquier cantidad de cosas y como al final lo que hay es nada, entonces pues no explico nada, no justifico nada, no digo nada porque nihilista, ¿no? Entonces, ¿y tú por qué fumas porro? No es que soy nihilista. Pues, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿sí? O tú por qué, o por qué no fumas porro, no, porque soy nihilista. O sea, puedo justificar incluso cosas contradictorias en términos de nihilismo y, y eso es justamente, digamos, como el problema. El nihilismo, tal como lo entiende Nietzsche y tal como lo entiende Heidegger y tal como se entiende en esta tradición hermenéutica, pero sobre todo es una definición de Nietzsche y Heidegger muy puntual, repito, que todo, no comparte la tradición hermenéutica, incluso Bátimo, es la siguiente. De hecho, es muy simple, pero y ya la explico. Heidegger dice, nihilismo es pensar en términos de valor. Repito, nihilismo es pensar en términos de valor. ¿Listo? Expliquemos eso. En el siglo XIX hubo grandes filósofos, entre ellos uno poco conocido que se llama Lotze, Lotze, Lotze. Él tenía un texto que se llamaba, que son los valores. Y en el siglo XIX surge la axiología como disciplina académica, disciplina de la ética incluso, pero surge justamente como doctrina del valor. Y la pregunta de Lotze es, ¿qué es un valor? ¿Qué es un valor? Y se da cuenta que el valor carece de ser. O sea, un valor en sentido estricto no se define por lo que algo es. Un valor se define por lo que vale, no por lo que es. Ejemplo concreto, ¿sí? Si yo voy a, qué sé yo, no sé, a una tienda, supongamos voy a Falabella, ¿sí? Y en Falabella encuentro un pantalón, ¿sí? Incluso más fácil aún, voy a un Arturo Calle, ¿sí? Yo voy a un Arturo Calle y encuentro un pantalón, un blue jean, un jean. Me gusta este jean. ¿Cuánto cuesta? No sé, ¿cuánto cuesta? 100.000 pesos, por decir algo. Y yo digo, uy, no, 100.000 no me alcanza, sí, no, voy a mirar. Voy a esperar a que baje, ¿sí? Y llega, no sé, ofertas de enero, ya pasó Navidad y todo este tipo de cosas. Entonces llego y el mismo jean que yo vi ya no está a 100.000, sino que está a, no sé, a 80.000 o a 50.000.
¿sí? Entonces digo, uy, sí, barato, tal, lo compro. ¿Qué diferencia ontológica hay entre un yin y otro? No, Incluso podría eventualmente hasta ser el mismo yin. Pues diferencia, no sé, pues que estuvo albergado, estuvo guardado más tiempo en la bodega. Pero en términos de yin, o sea, no es más yin el pantalón que vale 100.000 que el que vale 80.000, ¿verdad? Pantalones son ambos. Ontológicamente hablando, son ambos. ¿Qué varía? El valor. ¿Y por qué varía el valor? Porque en temporadas navideñas uno vale más. ¿Por qué? Por el deseo, por el ansia, por el gusto, por el regalo, el mercado, y después pues vale menos. Entonces, lo que va a reconocer Lotze es que el valor no le agrega nada a la esencia de la cosa. Nada, nada. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Para los indígenas, cuando llegaron los españoles acá, el oro tenía un valor ritual, no económico, ritual. Ellos comerciaban con tabaco y con sal, no con oro. El oro era bonito y por eso se utilizaba para los temas rituales. Para los españoles, el oro sí tenía un valor económico. Entonces, el oro es oro para los españoles y para los indígenas, y el oro como cosa es oro, ¿sí? Eh, AU, sí, signo en la tabla periódica y tales. Pero, ¿qué varía? El valor. A tal punto que el valor desplaza la cosa. El valor desplaza la cosa. Hoy en día, piénsalo tú en estos términos, ¿qué es lo que pasa en las grandes bolsas de valores? No se comercian con cosas, se comercian con valores. No es que subió el dólar. ¿Por qué subió? Sí, o sea, ¿qué es lo que hace que suba el valor del dólar? ¿Sí? A veces es, no, es que hubo tráfico marítimo y no llegó el petróleo y tal, y uno dice, ah, sí, pero no, uno no entiende por qué. ¿Sí me hago entender? Uno dice, pero sí, sí, pues llega mañana, o sea, igual va a llegar, ¿no? O sea, y está guardado, o sea, ¿cuál es el problema? El problema no son las cosas, el problema son los valores. El valor no le agrega nada a la esencia de la cosa, pero crea un mundo aparte de la cosa, el mundo de los valores. Y entonces en los valores las cosas pueden empezar a ser por su valor y desaparecer cuando carecen de valor. Y eso ontológicamente es raro, es loquísimo, porque ontológicamente lo que es se esfuerza en permanecer en su ser. Ética de Spinoza, el conatus, ¿sí? Lo que es tiende a permanecer en su ser. En los valores no, algo vale, ya no vale, algo vale, ya no vale. Y eso es válido para valores económicos, valores morales, valores familiares, incluso valores religiosos, ¿sí? Ejemplo, tradicionalmente la Iglesia Católica ha dicho un no rotundo y grande a que las mujeres pertenezcan al clero, ¿sí? Esta mañana salió una noticia de que ya hay partes de la Iglesia Católica que incluso en contra del Papa y tales están reconociendo a ciertas diáconas o personas, mujeres que tienen el diaconado como sacerdotas o sacerdotisas. Obviamente eso es escandaloso y tales, pero oye, es un tema valorativo, en algún momento va a pasar. De la misma manera que pasó que antes las mujeres no podían ser diáconos y ahora sí. Y eso es un tema valorativo. O sea, mira que creamos un mundo a partir de valores, no de cosas, sino de valores. Y pensamos en términos del valor. Pero ¿qué hay a la base del valor? Nada. Un acto valorativo. Mío, sí, pero no es solo mío. Yo lo aprendí de alguien que valoró así, y alguien que valoró así, y alguien que valoró y valoró. Entonces, al final, no hay nada. Por eso Nietzsche decía que el superhombre es aquel que es capaz de transmutar todos los valores, porque es la única forma de sobreponerse al nihilismo. ¿Qué es lo que pasa? La idea del superhombre nietzscheano es todavía muy romántica y es una nueva metafísica que va a establecer Nietzsche en contra de la metafísica de la presencia platónica y demás. Pero el siglo XX demostró que eso no funciona, ¿sí? O sea, o por lo menos no hay todavía tales superhombres. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues un mundo de valores que incluso rige el mundo de las cosas a tal punto donde el mundo de las cosas resulta irrelevante respecto al mundo del valor, ¿sí? Antiguamente, si uno quería tener plata, ¿qué te decían? Invierte en un carro, en una casa, ¿sí? Hoy en día te dicen, si quieres tener plata, invierte en la bolsa, ¿sí? Invierte en criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Valor puro y duro, ¿sí?
¿Y por qué son rentables? Pues porque de un momento a otro se valorizan locamente, porque no dependen de nada, ¿sí? ¿Y por qué luego caen? Pues por lo mismo, porque son valores, no son cosas, ¿sí? Entonces, y por eso, ahorita que cuando estuvieron en auge, la gente decía, sí, compremos, es el futuro. Ahora que están de baja, entonces dicen, no, pero es que cómo van a comprar algo que no tiene un soporte en oro, en minerales, en recursos. Sí, todo eso es cierto, pero en el fondo cambia, cambia el asunto. En el momento ya no van a ser criptomonedas, sino van a ser, no sé, en la pandemia salieron los NFTs y otro tipo de cosas. Sí, van saliendo una y otra cosa que son sistemas de crear valor. Ojo, el nihilismo en este sentido no es el acabose, no es de, uy, no, me tocó vivir un mundo nihilista, qué triste. No, al contrario, el mundo nihilista es altamente divertido porque es profundamente diverso y altamente convulso. Vamos cambiando de valores muy rápido, ¿sí? O sea, hace 50 años yo no creo que un profesor de filosofía se pusiera camisetas de videojuegos y andara calvo, ¿sí? Si me hago entender, eso dirían como, uy, no sé, no, no se valora de esa manera. Bueno, 50 años sí, porque estaríamos en los 70, póngalo un poco más allá, ¿sí? Unos 70 años, ¿sí? Tal vez esto no se vería bien, pero los tiempos cambian, entonces ahora se valora la juventud. Ay, es que te ves joven, es que no sé qué, pues de cuándo acá la juventud fue un valor. Pues sí, no podríamos marcarlo. Antiguamente la juventud era incluso vista como un defecto. Es que es muy joven, le falta madurar, ¿sí? Ahora, no, es que es joven, tiene ideas frescas, mira cómo se le ve la piel, mira cómo se le ve, ¿sí? Y de un momento a otro la juventud se vuelve un valor y entonces adquiere valor todo lo asociado a lo joven, ¿sí? E incluso a veces de manera antinatural, ¿sí? Hoy en día, y por ejemplo, toda la industria estética apunta muchas veces hacia allá. Tenemos o sea, si yo tengo 41 años y me dicen, es que te ves de 20. Y yo digo, ¿eso es un piropo? No, pues si ser joven es bueno, pues es un piropo, gracias. Pero yo digo, ay, no, me veo ya de 40, ¿qué hago? No arrugas, no crema. ¿Por qué? Porque no quiero arrugas. ¿Y por qué no quieres arrugas? Es normal que un cuerpo de 40, 50, 60 años tenga arrugas, porque me quiero ver joven. ¿Por qué te quieres ver joven? ¿Qué es lo que valoramos en la juventud? No sabemos, no lo sabemos, a ciencia cierta no lo sabemos. Lo valoramos porque se valora, ¿sí? Porque las otras personas valoran la juventud, porque el mercado valora la juventud, porque las portadas de revista valoran la juventud, porque el valor no tiene un ser a la base, tiene un valorar a la base. Pero repito, como no hay un valor a la base, como no hay un ser a la base, el, lo que no, lo que tenemos es una ausencia de ontología, o sea, un nihilismo. Porque las cosas, o sea, las cosas, el mundo no se expresa en términos de lo que las cosas son, sino de lo que valen, del valor. E incluso, repito, ya ni siquiera del valor de las cosas, sino de valor en general. Todo este mundo de Internet nos lo muestra, ¿no? O sea, muchas de las empresas más valiosas son empresas que dan servicios gratuitos, Google, Facebook, y uno dice, ¿esta gente de qué vive? Pues del valor tangencial de una cantidad de cosas, ¿sí? El valor de las redes sociales, el valor de los contactos, el valor de la posibilidad del mercadeo, una cantidad de valores que uno se da cuenta y funciona. Lo curioso es que el mundo funciona. Eso lo había visto Nietzsche y Heidegger también lo ve y Bátimo también lo ve. Y entonces Bátimo no ve complicado ello. ¿Qué es lo que Bátimo ve? Que como al final de cuentas, y ese es el peligro, al final de cuentas, nihilismo es pensar en términos de valor, es muy fácil, porque no son cosas, sino valores, es muy fácil que a todos nos vayan moldeando o nos moldeemos en que valoremos lo mismo. Y eso es peligrosísimo, porque se vuelve un pensamiento demasiado fuerte. Y repito, como a la base no hay una cosa, una realidad, un ser, sino lo que hay es un valor, pues al final de cuentas podemos empezar a valorar cosas rarísimas. ¿Cómo lo valoró el nacionalsocialismo? No es que un momento a otro somos la raza superior. Sí, sí, lo somos. Pero, hey, hey, ¿de dónde sacaste esto? No, la raza y tal, ¿sí? A tal punto que hoy en día desvaloramos o infravaloramos todo discurso racial, ¿sí? Entonces, no, es que la raza negra, uy, 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 espérate, racismo. No, es que los indígenas, ey, ey, racismo. No, es que los latinos, oye, espérate, racista, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué significa? Que hemos desplazado el mundo de la realidad por un mundo del valor y en ese sentido hemos perdido, digamos, tanto el fundamento del valor como el fundamento de la realidad misma. Hay un texto muy bello de Nietzsche, muy cortico, yo te lo recomiendo, Ana María,
y también a Juan, échale una mirada. Es una página, y lo encuentran ahí en internet, se llama Historia de un error. Historia de un error. Y ahí muestra Nietzsche cómo toda la historia de la filosofía es justamente un error que consistió básicamente en crear un mundo real que no era este mundo. Platón puso el mundo de las ideas, el cristianismo dijo que era el mundo divino, el mundo moderno dijo que era un mundo de ideas, el positivismo dijo no sé qué casos, y al final dice Nietzsche, el mundo, este mundo, el mundo fáctico, el mundo en el que tú y yo vivimos, nos movemos, respiramos, ese mundo desapareció. Y cuando entramos en crisis con la metafísica, pues perdimos los dos mundos. O sea, nihilismo. Pero para Nietzsche eso no es dramático, catastrófico, es liberador. Duele, pero es liberador. ¿Listo? Bien, lamentablemente se me acabó el tiempo porque son las 1:30 y Ok, tengo que gracias. una actividad ahorita, pero cualquier duda o inquietud la charlamos el lunes, ¿listo? Perfecto. Muchas gracias. No, a ti, Ana, por la pregunta. Qué pena si me emocioné respondiéndola y No, no no, di no, plazo para está, otras está cosas, pero súper. es que al que le No, gusta le sabe, entonces me emocioné y hay empiezo a que, echar carreta. hay que seguir, pues digamos, no, antes hay que seguir, digamos, como leyendo y entendiendo. Gracias. Sí, no, no, con todo gusto. Ustedes saben que pues nada, vivo para esto es parte o sea, profesionalmente me encanta lo que hago. Y pues nada, yo seguiría, pero tengo ahorita un compromiso. Nos vemos el lunes entonces por la tarde, ¿listo? Yo Bueno, más gracias. tardecito, entre más tarde o mañana les envío la grabación, pues por si quieren volver sobre algún punto. Chao Juan, chao Ana María, que los cielos nos miren con su Gracias. beneplácito. Gracias, Hasta chao. luego, gracias. Chao. Vale.